Y vamos a hablar de un tema muy interesante con él en esta época de pandemia. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Laura lo saluda. Hola Laura, buenas tardes a la audiencia. Gracias, como siempre, por estar predispuesto a dialogar con nosotros y conocer temas interesantes que solamente su especialidad y usted como profesional nos puede esclarecer, ¿verdad? Porque estamos, la verdad, pasando por esta pandemia donde, bueno, se trabaja muchísimo con el teletrabajo, ¿verdad? O se fomenta trabajar de esta forma porque, bueno, no queda otra, en realidad. Y estamos muy expuestos, los niños, los adultos, los alumnos, a estar muchas horas frente a la pantalla de una computadora, del celular, etcétera. Hay importantes consejos, es todo un tema eso, ¿verdad? Sí, tal cual, pero digamos, hay muchas cosas que van a influir desde el punto de vista de la comodidad de los pacientes consultan más, pero la mayoría de las consultas se deben a síntomas inducidos por ojo seco, básicamente, porque sobre todo en los adultos el problema está en que tener un periodo muy largo frente a la computadora, tablet, celular, bueno, etcétera, haciendo este tipo de tareas de tipo escritorio y fijando la vista constantemente, lleva a que uno parpadee menos frecuentemente. Sumado a esto, en un invierno frío, que generalmente tenemos un sistema de calefacción que seca los ambientes, hace que uno sienta como la vista cansada, que tiene ganas de cerrar los ojos, le da sueño, empieza a tener sensación molesta con las luces. Pero esos síntomas en general son por sequedad ocular y uno podría aliviarlos tomándose algunos descansos más frecuentes, aunque no prolongados, pero sí de dejar de mirar la pantalla, hacer otra tarea que involucre parpadeos involuntarios o eventualmente usando lágrimas artificiales. ¿Y qué se recomienda? Por ejemplo, cuando usted menciona descansar unos minutos largos, ¿qué tiempo se recomienda en este caso? Mira, aproximadamente cada 20 minutos uno debería tomarse, aunque sea unos 20 segundos, 30 segundos, digamos, de mirar otro lado, sacar la atención del ordenador. Y hacer otra cosa. Si uno pudiera mezclar tareas, eso es mucho más fácil. Ahora no recuerdo ninguna aplicación, antes había un programa, pero después dejó de comercializarse, que uno generaba pausas en la computadora de tal manera que se bloqueaba la pantalla cada intervalos que uno le daba, programaba, y entonces eso hacía que uno se distrajera y pudiera prestar atención en otras cosas. Obviamente hay personas que se concentran mucho más, tareas que se concentran mucho más, y eso hace que se queden prácticamente sin parpadear. Eso en el ámbito, digamos, de los adultos. Los niños en general esos problemas no los tienen, o rara vez manifiestan esos síntomas, pueden estar sin parpadear mucho más tiempo porque tienen una superficie mucho más humectable, pero se puede notar porque uno le ve los ojos colorados, aunque ellos dicen no me molestan, pero tienen los ojos colorados porque se lastiman por la falta de parpadeo. Pero a largo tiempo afecta en los niños, ¿verdad? Los chicos tienen otro problema, que es que en el periodo de desarrollo, el tener mucha carga de tareas cercanas, especialmente computadora, celular, tablet, lo que hace es que el ojo intente adaptarse a una visión cercana, a distancia cercana, y eso puede llevar al desarrollo de miopías leves o moderadas. Entonces se está viendo en el mundo un aumento en la incidencia de miopía, la cantidad de miopes, sobre todo en los chicos, porque el hecho de tener menos actividades al aire libre que involucran la visión lejana, disminuye las actividades al aire libre, disminuye la exposición a la luz solar directa y aumentan las actividades cercanas, eso
favorece el crecimiento del ojo en largo y eso induce un desarrollo de miopía. Entonces se está viendo eso en el mundo. ¿Se está viendo eso en el mundo y en la actualidad o eso ya venía notándose? En los últimos años, o sea, en la actualidad, digamos, estamos hablando de los últimos 10 años aproximadamente. Y se nota más en determinados ámbitos, por ejemplo, en China, en Japón, o sea, tienen una incidencia mucho más alta, los chicos tienen hábitos completamente, por ejemplo, no salen al recreo, sino que se quedan en el aula con sus dispositivos electrónicos. Entonces están viendo cómo poder aportar luz solar, porque la luz solar disminuye esa posibilidad de crecimiento. Fernando, le cuento a la gente que estamos con Fernando Fuentes, oftalmólogo, hablando de temas muy importantes en época de pandemia, pero que, bueno, por lo que nos apuntabas, bueno, este tipo de enfermedad viene ya desde hace varios años y obviamente tal vez esto sume y se note más el aumento del tema mencionado. Pero si nos basamos, digo, en Argentina, por ejemplo, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje con respecto a qué? A lo que veníamos hablando con relación a cómo afecta en los niños o según la edad, el estar tantas horas frente a particularmente el tema de la pandemia. Sí. En esto, yo creo que el mayor inconveniente que tiene, digamos, uno es este tema de los síntomas por sequedad ocular, que la mayoría lo van a referir como cansancio, porque aumentan la cantidad de tiempo y no tienen distractores por ahí en la casa, cosa que tal vez en el trabajo lo tiene. Y con respecto a los niños, hay otro tema que puede inducir los dispositivos electrónicos, que es un aumento en la luz azul, en el estímulo de luz azul, que se habla bastante, sobre todo en los anteojos, de los filtros que tienen anteojos que filtran luz azul o no. Y lo importante con respecto a eso es que la luz azul está básicamente forma parte de la luz blanca y el gran, digamos, emisor de luz azul es el sol. Entonces, los dispositivos que tienen una buena fuente de luz azul lo que hacen es engañar al cerebro, a determinadas partes de nuestro cerebro, como que todavía tiene un horario diurno. Y el problema con esto es que si mantenemos el estímulo de las pantallas con este estímulo de luz azul en nuestra retina, en horarios nocturnos que deberían ya empezar a inducir el sueño, lo que va a suceder es que vamos a tener una disminución en esa sensación de sueño y podemos tener alteración en el descanso nocturno. Claro. Entonces, en definitiva, el consejo sería que tanto los niños como los adultos, en el horario dispuesto para dormirse, una hora antes, dejen de tener estímulos con pantallas como celulares, tablet o computadoras. Bien. Con relación a esta época de pandemia, digo, ¿para ustedes creció más la demanda de pacientes que llegan al consultorio porque, bueno, sienten mucho dolor de cabeza y siempre se le atribuye que puede ser la vista? Sí, sobre todo vienen más al consultorio con respecto a síntomas como esos, como la refería de cansancio, y eventualmente algunos que tengan más cefaleas. Generalmente las cefaleas pueden estar referidos a algunos defectos como las hipermetropías o el astigmatismo no corregidos, que el hecho de que estén más tiempo con la computadora puede exigirlos un poco más y generarles cefaleas. Claro. Bien, entonces se recomienda lo anteriormente mencionado en este caso y obviamente si perdura un malestar, asistir rápidamente a un profesional. Sí, tal cual, porque hay que ver qué es lo que realmente le está pasando. Puede tener muchos orígenes, tanto las cefaleas o esa sensación de sueño o cansancio visual y bueno, hay que ver qué es lo que le pasa a cada paciente. Exactamente, y esto va a seguir en aumento, doctor, digo, porque el tema de la pandemia nos queda un rato largo por recorrer todavía. Seguro, y también van a quedar modificaciones en nuestra conducta, las reuniones por Zoom o
sistemas, plataformas informáticas como esa van a quedar al orden del día. Bien, digo, volviendo a la consulta que le hacía anteriormente del aumento de pacientes en el consultorio, ¿es de diferentes edades, verdad, el tema, o hay alguna edad específica? No, sobre todo, a ver, primero, en principio, con la pandemia se ha visto una disminución en la consulta en general. Claro. Porque, bueno, eso lo hemos visto en todos los ámbitos médicos. Sí, en general sí. uno evita hacerlo. Pero sí, dentro de la proporción, más que consultan por estos síntomas. Dentro de ellos, te diría que los pacientes que más consultan son aquellos que están en el grupo etario entre los 20, 25 años y unos 45 años, que son, por ejemplo, los maestros que tuvieron un aumento altísimo en la carga horaria con computadora y que además les cambió completamente, porque por ahí a una persona que trabajaba en la oficina siguió trabajando al mismo tiempo frente a la computadora, pero algunas tareas, por ejemplo, los maestros han cambiado radicalmente su hábito de trabajo. Sí, sí, también, muy afectados ellos, los docentes. Es importante ese tema. Bueno, doctor, ¿dónde lo encontramos al doctor Fernando Fuentes, oftalmólogo? En la calle 3 de febrero 448, en Survisión. Muchísimas gracias, como siempre, por su predisposición a dialogar con nosotros, consejos que sirven muchísimo en esta época de pandemia por COVID-19 y seguiremos en contacto. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. Fernando Fuentes, oftalmólogo, en diálogo con Dial Radio TV, consejos importantes, conocimos temas importantes que tienen que ver con nuestra vista, sobre todo en esta época de pandemia que estamos atravesando y que tanto estamos expuestos, ¿verdad? Sobre todo el docente, los alumnos, a las clases virtuales, a la gente que hace permanentemente contacto, reuniones a través de las plataformas, a través de la tecnología y bueno, fue muy importante conocer estos detalles que Fernando Fuentes nos brindó a esta hora de la tarde en Dial Radio TV.